Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste en boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Cristo va a fundar una iglesia. Y no va a fundar la iglesia con una persona, sino que la va a fundar una comunidad. Va a poner a algunos como cabezas, a los apóstoles, pero luego van a estar los discípulos también, ¿verdad? Y luego estos apóstoles van a tener sus discípulos también, y cada uno va a tener un objetivo principal: su proceso de conversión y santificación. Hemos hablado, hermanos, en muchas ocasiones sobre los defectos de los apóstoles. Cada uno de ellos, los evangelios nos hablan, ¿verdad?, cómo eran ellos. Algunos impulsivos, otros eran cobardes, otros eran ambiciosos, otros un poquito duros para creer. Pero cada uno de ellos había sido llamado por el Señor a formar parte de la iglesia, de ese grupo. A Pedro le va a decir el Señor en Mateo 16:18: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán destruir. ¿Quién era Pedro? Un hombre impulsivo, un hombre cobarde a veces, y también un poquito interesado, porque va a decir al Señor: Señor, ya ves que nosotros hemos dejado todo, casa, hermanos, familia, ¿y qué nos va a tocar? Le pregunta: ¿y qué nos va a tocar? Entonces, ese era Pedro. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Que formamos una comunidad, cada uno de nosotros, y a esa comunidad se le llama iglesia, y en esa iglesia, cada uno de nosotros estamos siguiendo un proceso de conversión. Y en ese proceso de conversión, ¿qué es lo que se dan? Luchas diarias. Pero también en esas luchas no siempre son victorias. Siempre uno va a la lucha, no siempre va a la victoria. A veces hay derrotas. A veces en esas luchas tomamos caminos erróneos. Y es ahí donde es importante la corrección fraterna y la oración de nuestros hermanos. Y es lo que dice el Señor. Hoy el Señor nos habla de una obligación que cada uno de nosotros tenemos, de si vemos a un hermano nuestro que está yendo por el mal camino, nos vamos a quedar parados viendo cómo esa persona camina hacia su propia destrucción y cómo se den los dientes. ¿Es de cristianos eso? No. ¿Qué tiene que hacer un verdadero cristiano? Ir y corregirlo. Ir y corregir a ese hermano. Ir y decirle: mire, hermano, eso que usted está haciendo no es correcto. Eso que usted está haciendo está mal, ¿verdad? Es un deber cristiano y es un mandato
que hoy el Señor nos da. Dice, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas con él. Siéntate, habla con él, corrígelo, dile, mira lo que estás haciendo. ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que estás haciendo? Es nuestro deber corregir a esa persona. Pero hay algo importante, hermanos, y es algo que hay que hacer antes de corregir a una persona. Antes de acercarnos a una persona y corregirla, primero hay que hacer algo fundamental, y sin eso no se puede hacer la corrección fraterna, y es orar. Orar por esa persona. Orar por esa persona, a los pies de Jesús, poner esa persona al Señor y decirle, Señor, yo pongo en tus manos a esta persona. Pongo en tus manos a esta persona, Señor. ¿Sabes lo que esta persona está haciendo? Yo no soy la persona indicada, ni la mejor persona para corregir a esa persona. Yo también me he equivocado y he cometido errores también. Pero te pido, Señor, que si es tu voluntad, que sea por mi boca, que esa persona sea corregida, pon tú las palabras, los medios y el momento apropiado para poder acercarme a esa persona y poderla corregir. No permita, Señor, que sea mi impulso, mi arrebato o mi enojo o mi afán de querer regañar a aquella persona que lleve a hablar. No, que seas tú, Señor, que pongas los medios para que las palabras que yo le vaya a decir a esa persona no vengan de mí, sino que sean palabras tuyas. Porque saben, hermanos, no confundamos corregir con humillar o con restregarle en la cara los defectos a alguien. Son cosas muy distintas. La corrección, ¿de dónde nace? Del amor. La corrección nace del amor, del deseo de querer ayudar a esa persona. La corrección nace del deseo de querer bien para esa persona. Y ese es el problema nuestro. No hemos aprendido a corregir. Estamos acostumbrados, como decimos vulgarmente, a pelarle la cara a la gente. ¿Verdad? Estamos acostumbrados a eso, a pelarle la cara, en lo de la vergüenza, mire lo que ha hecho, mire aquí. A eso es que estamos acostumbrados. La corrección, hermanos, es totalmente distinta. En la corrección, lo primero que debe sentir la persona a la que se le está corrigiendo es que se le ama. Y si se le está corrigiendo es porque se quiere el bien para esa persona. Y saben, eso también, hermanos, tenemos que aprender a ponerlo en práctica en el hogar, en la casa, en la familia, con los hijos. Pero también esta lectura no me habla solamente que yo tengo que corregir a otra persona y tengo que aprender a escuchar a la otra persona, sino también que yo debo aprender a ser corregido. Yo debo aprender a ser corregido. Así como yo tengo la obligación de corregir a mi hermano y ayudarle y hacerle ver sus errores, yo también tengo que tener la capacidad de saber escuchar y saber aceptar cuando alguien me está corrigiendo. Porque ese es el problema nuestro también. A veces nos gusta corregir, pero no nos corrijan. Y entonces la corrección no es simplemente, hermanos, que el Señor me está diciendo a mí que yo tengo que corregir a mi hermano, y si veo a mi hermano que está cometiendo un error, yo debo acercarme y con caridad fraterna y con amor ayudar a aquella persona a salir de aquel error. No, sino tengo que ser consciente de que si yo me equivoco, alguien puede acercarse y Dios quiera que se acerque y me haga ver mi error, mi equivocación. Pero para yo poder escuchar, para yo poder aceptar esa corrección, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que tener humildad.
la capacidad de escuchar, pero no escuchar con los oídos, sino escuchar con el corazón y decir, ¿qué me está queriendo decir esta persona? Porque, hermano, dígame una cosa, ¿cuántas personas son conscientes de que están cometiendo un error? Muchas veces no. O sea, la persona que está cometiendo el error piensa que está en lo correcto, piensa que está en lo cierto, piensa que tiene razón. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, Dios mío, tengo que escuchar, tengo que esperar qué es lo que me está queriendo decir esta persona. ¿Qué es, miren, esto, qué es lo que mi hermano está viendo y yo no soy capaz de ver? A eso se le llama reflexión. Reflexionar, cuando alguien me dice algo, tener la capacidad de reflexionar, de escuchar y decir, ¿qué es lo que esta persona está viendo y yo no lo estoy viendo? Y por eso dice la palabra de Dios, que el necio no se puede corregir. El soberbio no se puede corregir. ¿Por qué? Porque el necio y el soberbio no son capaces de escuchar. El necio y el soberbio están en la razón de ellos y todos los demás están equivocados. Entonces, esa es una persona a la que no se puede corregir. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer por esa persona nada más? Orar por esa persona. Orar. ¿Saben? Si una persona y un cristiano quiere crecer como persona, debe tener la capacidad de escuchar cuando alguien lo corrige. Una persona que no escucha, una persona que no tiene sus oídos ni su corazón a la corrección, es una persona que no va a crecer, no va a salir adelante. ¿Y sabe qué? Va a ser una persona que por su necedad, por su soberbia, va a ir a darse en los dientes, porque no escucha. El ejemplo claro lo tienen ustedes, papás, con sus hijos. ¿Cuántas veces ustedes, mira hija, mira hijo, apártate de este camino, hijo aquí, usted no sabe, es que usted no sabe, es que usted no sabe, ¿cómo está ese hijo, esa hija? Cerrado. Y cuando ya se ha dado en los dientes, el pencazo, el leñazo, hace despertar, era cierto mamá, era cierto lo que usted me decía, perdón mamá. Ay hijo, ¿hasta cuándo venís a darte cuenta que lo que yo te estaba diciendo era verdad? Pero eso le pasa al necio, no aprende de consejos, no escucha, porque cierra su corazón. Jesús hoy me habla de la corrección fraterna, de aprender a corregir a mi hermano. Entonces, yo tengo la obligación de corregir a mi hermano, primero con caridad, con amor, pero también tengo que tener la capacidad de dejarme corregir. Y, ¿saben? Hay una clave. Para aprender a dejarse corregir, primero hay que callar. Primero hay que escuchar. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es lo que esta persona me está queriendo decir? ¿Qué es lo que mi mamá está viendo y yo no logro ver? ¿Qué es lo que mi abuelita está viendo y yo no logro ver? Señor, ¿y si voy a abrir los ojos hasta que ya me dé el pencazo? Allí va a ser demasiado tarde, porque la corrección va encaminada ¿a qué? A ayudar a aquella persona a que no se equivoque, a que no fracase en su vida. Ese es el fin último de la corrección, ayudar a aquella persona a que no cometa un error. Ya cuando se ha dado en los dientes, ya cuando ha fracasado, ¿qué se puede hacer? Nada. Pecho. Ya no. O sea, la corrección tenía como último ese, ayudar a la persona a corregirse. Entonces dice, si tu hermano te ha pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un público. Apártate. ¿Por qué? ¿Por qué es tan drástica la palabra de Dios en ese sentido? Porque, hermanos,
Cuando una persona está yendo por el mal camino y si tú sigues a la par de esa persona, te va a llevar a tu propia destrucción también. Es verdad. Como un joven le decía a su mamá, mira, hijo, apártese de esos muchachos, mire, apártese, porque dicen que uno de ellos es drogadicto, mire, el otro hace esto, el otro hace... Ay, mamá, usted que solo juzgando a los demás, como que no va a la iglesia, que uno no tiene que juzgar, uno no tiene que despedir a las personas. Mire, si ellos lo hacen, son ellos, pero yo no los voy a juzgar, ellos son mis amigos, yo no ando haciendo eso, pero yo los aprecio a ellos. Llegó la policía y le hallaron drogas a uno de ellos. ¿A quién se llevaron? A todos los que estaban ahí, por cómplices. Y ahí están. ¿Y qué les pusieron? Por consumo y por tenencia de drogas. Esto que me lo decía mi mamá, ¿verdad? ¿Y por qué no le hice caso a mi mamá? Ahí está, ahí está. Ese es el problema, que nosotros no escuchamos. Entonces, cuando la palabra de Dios me dice, hoy apártate, si hay una persona que no se corrige, hay una persona que no quiere cambiar, apártate de él. ¿Por qué? Porque ese mismo pecado te va a tu destrucción también. Y es que hasta refranes hay. Que anda con lobo, aullar aprende. El que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces no por gusto están esos refranes. O sea, si una persona no se corrige, no es que es mi amiga, padre, es que es mi amigo, pero tarde o temprano se te va a ir pegando y te va a ir pasando la maña y al final el pecado de tanto verlo se va a hacer tan familiar contigo y al final vas a terminar embarrándote también de eso. Por ejemplo, tengo un círculo de amigas o de amigas y lo único que hacen es estar chambreando, chambrear y chambrear. No, padre, pero yo solo escucho, padre, yo solo escucho. Al primer momento se le va a salir lo que estaban diciendo. O en cualquier momento va a empezar a meter su cuchara también. Entonces, ¿qué pasó? Al final se convirtió en un chambroso también o en una chambrosa también. Es mejor apartar. Se oye el Evangelio. Si esas personas no se corrigen, pues hay que apartarse de ellos. Ellos van a dar cuenta. Padre, pero ¿no cree que eso es un poquito como drástico? No, padre, mire, uno no tiene... Bueno, la misma palabra de Dios dice, en el último día unos van a ponerlos a la derecha y otros a la izquierda. El mismo Señor también habla de separar. Bien, el Señor habla de dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. O sea, ¿qué significa? Que el cristiano tiene que definirse por dónde quiere caminar y cuál es el camino que quiere seguir. ¿Quiero llevar mi vida recta? ¿Quiero hacer las cosas bien o quiero hacer las cosas mal? ¿Verdad? Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Miren, estas palabras yo siempre les tuve miedo. Te prefiero frío o caliente, pero no tibio, porque los tibios me dan asco, dice el Señor. ¿Y saben qué es la tibieza? Como aquel que dice, no, mire, si yo no hago ni bien ni mal, yo tranquilo, usted no se preocupe, yo aquí estoy tranquilo. Ese es el tibio. Aquel que dice que no hace ni bien ni mal, ¿verdad? Aquí solo estoy pasando, la verdad. No, no. El Señor hoy nos habla, hermanos, si vemos el pecado tiene que ser despreciado y no tolerado, porque del primer momento que yo tolero el pecado, acepto el pecado, eso lo hago parte de mi vida también. Y por eso hasta un refrán hay que dice, hechor y consentidor, igual, ¿verdad? Hechor y consentidor. Del momento del pecado, yo me estoy convirtiendo también en un cómplice y el Señor me va a pedir cuenta de eso también a mí. Por eso la corrección, ¿verdad? La corrección es un tratar de hacer a mi hermano, a mi prójimo, que eso que él está haciendo no es correcto. Por eso damos al Señor, ¿verdad? Que nos da capacidad de ver no solo los defectos de los demás para ayudar y corregirles, sino también
para ver nuestros propios defectos, y cuando nos corrija y nos haga ver el error en el que estemos cayendo, vemos en esa corrección la mano de Dios que nos está sosteniendo y nos está ayudando a salir de la trampa del pecado que nos lleva a nuestra propia condenación. Hermanos, el pecado no se presenta en nuestras vidas con toda la fealdad del caso. Se presenta de una manera bonita, atractiva, se envuelve como en un regalo, y por eso es que cuesta descubrirlo y es fácil que nos lleve engañados como corderos, mire, llevados al matadero, y felices y contentos. Como contaba Monseñor Óscar Barahona, decía que los cangrejos decía que tenían una proteína que ayudaba a fortalecer las neuronas cerebrales, decía él. Entonces, pero si el cangrejo se mata a golpes, despide una toxina y se convierte en un veneno, decía él. Entonces el cangrejo, decía, para que realmente se dé esa proteína y esté bueno y sea saludable, tiene que morir contento. Y entonces todos decían, ¿y cómo hacemos que un cangrejo muera contento? Le contamos un chiste, ¿verdad?, a un cangrejo para que muera contento. Y decía, no, decía, el cangrejo, para que muera contento, suéltelo, desamárrelo, porque muy bien todo agarrado el pobre cangrejo, ¿verdad? Suéltelo, desamárrelo y métalo en el freezer y déjelo ahí. Él, cuando empieza a sentir lo heladito y lo fresco, eso piensa que ya está libre y está en el agua, ¿verdad?, contento, y cuando menos viene a sentir, se muere sin darse cuenta. Ahí muere contento. Entonces, así es el pecado. Así es el pecado. Acercarse a nosotros, irnos, y que nos sintamos bien y nos sintamos contentos. Porque cuando alguien trata de hacer ver que estamos cometiendo un error o que estamos haciendo las cosas mal, es como un gancho al hígado, ¿verdad? Y ahí, ¿qué está diciendo usted? Porque el pecado es agradable, ¿verdad? Y esa es la trampa del diablo. Darnos contentos, ¿verdad?, y cómodos para el infierno, ¿verdad? Entonces, por eso hay que pedirle al Señor siempre las luces. Por eso el Señor no nos dice que el camino de Él es el camino de la alegría. El camino de Él es el camino de la cruz. Y por eso San Pablo dice, sin cruz no hay salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.